Saludos amigos, continúa la especulación acerca de qué demonios está ocurriendo con esta ofensiva de Kursk y qué es lo que puede ocurrir en lo sucesivo. Si por ejemplo tenemos que Vladimir Putin acaba de nombrar con poderes especiales a Alexei Dumin como gestor, administrador, tanto a nivel militar como a todos los demás niveles, de las tres regiones, las cuales están ahora mismo bajo régimen de operación antiterrorista, si tenemos eso bien en cuenta, y tenemos en cuenta que las bajas ucranianas son monstruosas en esta ofensiva que no para de ser jaleada y jaleada para que continúe y continúe, con objetivos bien poco claros. Se ha dicho, por ejemplo, que no es verosímil que realmente las Fuerzas Armadas ucranianas y de la OTAN tratasen realmente de tomar la central nuclear de Kursk, puesto que era demasiado esfuerzo, demasiado complicado. Por otro lado, también se dice que quizá lo que se intenta es conseguir que la ONU, mediante algún tipo de evento nuclear, acabe mandando cascos azules o algo así, pero eso no es factible, puesto que tanto Rusia como China vetarían la necesaria resolución que acabase determinando eso. Si no contasen con Rusia o con China, bueno, entonces la ONU sencillamente desaparece y entonces volvemos a la misma situación de partida, que es una situación ya de guerra mundial, queramos o no. Así que apelar ahora mismo a la ONU vendría a ser equivalente a apelar a la Sociedad de las Naciones en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Así que por esa vía tampoco creemos que haya realmente nada. Tengamos en cuenta que una vez instaurada esta operación antiterrorista en estas tres regiones limítrofes entre Rusia y Ucrania, ya no, al menos no hay ese legalismo estricto que hemos visto siempre en el bando ruso. Ahora digamos que la cosa pasa a otro nivel. Ya no hay esa preocupación en hacer prisioneros, en cumplir con la Convención de Ginebra y cuestiones así de este tipo. La situación es así de grave y va a empeorar. Tengamos en cuenta que también del otro lado, del bando de la OTAN, tenemos a un Zelensky que supuestamente, aparentemente, está ahora mismo sobrevolando Polonia o ha estado sobrevolando Polonia hace cuestión de minutos. El avión presidencial ucraniano supuestamente está en Polonia. También se han reportado movimientos de cargueros militares, aviones de carga militares, que estarían supuestamente enviando también equipamiento a Ucrania desde Polonia. Muchísimo movimiento, también muchísimo movimiento naval. Fíjense que incluso han aparecido informaciones de que los navíos españoles estarían en los entornos del teatro de operaciones israelí o medio oriental. Ya hemos dicho aquí cómo una cosa y la otra están estrechamente relacionadas, pero a donde queríamos llegar es que no es tanto la cuestión de despertar una intervención de la ONU cuanto de la OTAN. A nuestro modo de ver, lo que realmente se pretende es activar el artículo 5. Para eso se está azuzando y azuzando a los rusos, también a los bielorrusos, y habría que ver cuál sería el evento en concreto que se forzaría para activar dicho artículo. Esto tampoco es que implicase necesariamente lo que algunos imaginan, una especie de intervención espectacular de la OTAN o algo así por el estilo, sino que daría un paso más en ese intento desesperado por tratar de salvar Ucrania, porque mientras estamos hablando de todo esto en Kursk, no se está hablando de que el frente del Donbass, se está desmoronando a cada minuto que pasa. Estratégicamente e incluso operativamente no son viables las posiciones ucranianas más allá del Dnieper. Esto es algo que ya dijimos aquí hace meses. En fin, era obvio y más que obvio que si uno simplemente, utilizando la información disponible en la red, digamos que hacía un cálculo somero, nada complicado, de las capacidades militares, industriales militares también, rusas, y fíjense que, por ejemplo, Martyanov ha destacado cómo la capacidad de producir misiles antiaéreos por parte de Rusia es sencillamente apabullante. Fíjense cómo la OTAN ha lanzado todo lo que ha tenido, sigue lanzando todo, absolutamente todo lo que tiene, pero los rusos consiguen interceptarlo y esto ya se está alargando más de 2 años, sin parar y sin parar.
Es decir, los rusos tienen capacidades reales de parar todo lo que se les tire. Entonces la desesperación empieza a cundir. Si tenemos en cuenta todos los equipamientos que los rusos movieron al frente, si tenemos en cuenta la movilización, que es espectacular, y después del ataque de Kursk, aún ha sido mayor, no movilización forzada, sino voluntaria. Muchos miles de rusos se presentan voluntarios. Es decir, que los rusos no tienen incapacidad o escasez de equipamiento, ni tampoco de hombres. Sin embargo, ¿qué es lo que nos han dicho los propios medios occidentales acerca del bando ucraniano? Todo escasea allí, excepto el dinero parece ser, puesto que la Unión Europea acaba de lanzar otra vez más miles de millones de euros hacia Ucrania. Lo mismo había ocurrido con Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, fíjense otra conexión interesante. Tenemos otra vez a ese extraño personaje, a ver si recordamos el nombre, ese senador estadounidense, Lindsey Graham, que sigue ahora azuzando y azuzando, buscando abiertamente, ya sin tapujos, lo que sería una guerra a gran escala en Europa. Ya lo dicen con toda claridad. Y fíjense cómo también de manera bien significativa el señor Trump dice que hay que evitar la unión entre China y Rusia. Y al mismo tiempo dice que él se llevaba muy bien con Putin y con Xi Jinping y que pretende seguir haciéndolo para destruirles, claro. Y como Putin y Xi Jinping son tontos, al parecer, pues claro, le van a hacer caso. Fíjense que aquí tenemos una combinación de varios factores. El más importante de ellos, lo decimos siempre, es el de la incapacidad intelectual. No hay capacidad intelectual para llevar a cabo análisis realmente serios que vayan al quid de la cuestión. La situación en Europa es muy grave, extremadamente grave, y está empeorando por momentos. Fíjense que este nombramiento de Putin, de este Alexei Dumin, que es, digamos que una de las opciones futuribles de suceder al propio Putin, al mando de Rusia, es extremadamente significativa porque este señor estuvo presente en otros momentos delicados dentro de estos procesos de lucha entre Rusia y sus enemigos, principalmente la OTAN. Que moviera a este personaje precisamente a esta zona y que se instaurara este régimen de operación antiterrorista es extremadamente significativo de que las cosas han cambiado. También se está pasando de todo con respecto a los avisos acerca de una respuesta dura a lo que ha sido esta ofensiva en Kursk. Y ya se había hablado de que no solo serían objeto de esta respuesta los ucranianos, sino también sus patrocinadores. Se lleva avisando de esto tanto tiempo, pero parece que no pasa nada, parece que en Occidente, bueno, ¿qué más da? Y si los rusos responden en territorio europeo, ¿qué más da? Todo da igual, ¿verdad? Pero esto activaría el artículo 5, que es, a nuestro entender, lo que de verdad están tratando de conseguir. Por eso están lanzando más y más tropas, a pesar de que es totalmente inútil tratar de tomar nada más de lo que ya han tomado en Kursk. Y como indicaba Martyanov, siempre muy perspicaz, fíjense que los objetivos de la OTAN son siempre los mismos, atacar civiles. Por eso aquí llamamos, hace semanas, a esta operación de la OTAN una ofensiva de atentados y sabotaje. Es decir, cuando decíamos que la guerra era inevitable y muchos decían, bueno, este señor está loco, etcétera, etcétera, nosotros decíamos que no era una guerra de película, no es una auténtica operación Barbarroja como ocurrió en el pasado, sino una Barbarroja cutre, una Barbarroja de andar por casa, una Barbarroja de atentados y sabotaje, pero eso sí, terrible, puesto que, insistimos, los objetivos civiles, atacar con equipamiento militar moderno, cuyo objetivo es la máxima eficiencia en la destrucción, atacar a civiles con eso es una monstruosidad difícil de calibrar. Y, por desgracia, es lo mismo, el equivalente, allí elevado a la enésima potencia, pero es el equivalente de lo que están haciendo los israelíes en Gaza y en otros lugares, puesto que llevan a cabo gracias a esa impunidad en la que se creen tan seguros, llevan a cabo operaciones no solo en Gaza, sino en todos en Líbano, en Siria, en Yemen, etcétera, etcétera. Esta es la realidad sobre el terreno y digamos que lo bueno es que aquí en este canal ustedes ya han podido cotejar, ya han podido atar cabos y ver que efectivamente
lo que está ocurriendo es muy profundo y que es necesario ese análisis profundo para sacarle, digamos, el jugo. La situación es muy preocupante. Vamos también a hablar, hoy es martes, ya saben que todos los martes hacemos un directo de este curso educativo que hemos fundado aquí, y vamos a tratar también el final de los Juegos Olímpicos y su simbolismo. Vamos a tratar toda esa cuestión. Esto viene al caso puesto que también el bando ruso y de sus aliados se está haciendo también referencia al simbolismo. Es lógico que sea así, y fíjense cómo, por ejemplo, había una celebración dentro de Rusia, en una de esas ciudades extremo-orientales, donde se llamaba la atención sobre la cuestión de los budistas y estas minorías dentro del territorio ruso. Esto es llamativo, puesto que los rusos tienen muy claro, muy en cuenta, que esta ya no es una cuestión religiosa. Desde aquí en Occidente se nos está tratando de plantear esto como una cuestión religiosa. No es religiosa, es aquello que está por encima de las religiones. Es ahí donde realmente está la guerra. En cuestiones muy profundas, cuestiones de las que son perfectamente conscientes los dirigentes occidentales y saben muy bien que es ahí donde realmente necesitan atacar para conseguir sus objetivos. Bueno, si tenemos todo esto que hemos dicho en cuenta y empezamos a reflexionar acerca de qué cabe esperar, bueno, pues las perspectivas no son muy halagüeñas, por desgracia. Lo que cabe esperar es que los rusos respondan con dureza y quizá de manera simultánea a la respuesta dura de Irán. Se ha hablado mucho, digamos que esas operaciones psicológicas a las que el occidente colectivo nos tiene acostumbrados, de proyección, de tratar de fabricar una narrativa para condicionar los siguientes movimientos del enemigo y todo este tipo de cosas, no están funcionando. Se ha dicho que los iraníes se lo pensarían mejor, que llevarían a cabo una respuesta limitada. Se ha buscado todo tipo de triquiñuelas, se han hecho contactos a todos los niveles para tratar de atenuar esa respuesta, pero la lógica interna del propio Irán no permite esa atenuación, sencillamente es imposible. Fíjense que incluso Scholz ha llamado a Pezeshkian a tratar de ser más razonable, tratar de frenarlo, tratar de... Bueno. Y hablando de Scholz, ¿qué decir de los alemanes? Fíjense cómo están saliendo noticias de que se está llevando a cabo una suerte de llamada a filas sutil entre los jóvenes en un particular rango de edad donde se supone que sí serían susceptibles de atender a la llamada. Y se trata de plantear esto no tanto como una cuestión bélica, dura, al estilo ucraniano, tan tontos no son los chavales, ni siquiera siendo alemanes, si nos permiten el chiste, pero sí que se hace una llamada que no debe interpretarse como el de esas auténticas oleadas humanas que se están llevando a cabo sobre Kursk en este momento. Porque recuerden cómo en la propaganda de la OTAN, aquí lo recogimos, se trataba de convencer a la gente de que los que lanzaban oleadas humanas eran los rusos. En realidad son los ucranianos quienes están haciendo esto mientras estamos hablando. Entonces, digamos que eso no es el enfoque que se está haciendo ahora mismo en Alemania. Se denunciaba esto en unas informaciones que han salido en la red y que ciertamente sí que son verosímiles, puesto que conectan con otras informaciones que ya hemos ido viendo durante este tiempo. Plantéense que, por ejemplo, no para de hablarse de la posibilidad de admitir que los misiles Taurus sean aceptados en el ataque a Rusia. Esto se uniría a los ataques MS, que, como bien indicó Martianov, podrían estar destinados a objetivos civiles durante, digamos, toda esa franja de territorio que rodea a Ucrania, que limita con Rusia. También se habló de que los alemanes quizá estarían preparando un ejército de mercenarios y esto se complementaría con esa llamada a una misión que no sería exactamente militar, sino de un peligro que acecha a Alemania. En fin, Scholz es sumiso y servil hasta la náusea y suponemos que en el imperio le mandaron estas misiones, estas, en fin, directrices para llevar a cabo ese esfuerzo demencial en ese intento todavía más demencial de someter a Rusia. En fin, las consecuencias sin duda van a ir de mal en peor,
vamos a ver cómo aquellos llamamientos que había hecho Macron seguramente ahora encontrarán algún nuevo portavoz y siempre en la misma línea de confrontación para tratar de conseguir esos objetivos demenciales. Unos objetivos demenciales que dependen siempre nos están diciendo que dependen en una hipotética mella que se estaría haciendo en Rusia, que acabaría funcionando, puesto que Putin está en problemas, eso es lo que están diciendo en la propaganda. Si ustedes echan un vistazo a la propaganda desde que se lanzó la ofensiva en Kursk, verán que esto es así. Se está tratando de convencer a la gente de que Putin está débil, Putin está preocupado, nunca se le había visto tan preocupado desde aquel otoño de 2022 en el que todo parecía desmoronarse y ahora parece que todo vuelve a desmoronarse de nuevo. Fíjense cómo nos lanzan a la cara esas entrevistas de militares retirados que empiezan a decir auténticas barbaridades. Se veía, por ejemplo, en el caso de un alemán que decía que, bueno, que había que dejarse de gaitas y que la confrontación directa con Rusia no pasa nada, hombre, que eso está perfectamente bien, no hay ningún problema con eso. Es lo que llevamos diciendo aquí, pueden comprobarlo en el canal si quieren, vayan a los vídeos antiguos y verán que aquí ya lo denunciábamos hace unos cuantos meses, incluso un año. Cómo paso a paso se está empujando a toda Europa en la confrontación contra Rusia, puesto que no se admite de ninguna manera la derrota, no ya de la propia Europa, sino de Ucrania. Es decir, ya la propia derrota de Ucrania es inadmisible, puesto que rompería por completo ya lo poco que queda de la lógica interna de la Unión Europea, el euro y también la OTAN, desde luego. La OTAN en su marco europeo. En fin, ¿qué más decir? Como se puede comprobar, aquí vídeo tras vídeo, estamos demostrando que lo que tenemos sobre la mesa es una guerra mundial que tiene un componente civilizatorio, un componente que está por encima de las religiones. No es tanto que el componente civilizatorio esté per se por encima de las religiones, cuanto que cuando se habla de componente civilizatorio se refiere uno a la esencia misma de la civilización. Y eso sí está por encima de las religiones. Estamos en un momento de extrema gravedad. No es momento de plantearse las diferencias, por ejemplo, entre diversas religiones. Fíjense cómo los rusos han sido muy listos en ese sentido. Han sido muy perspicaces y han planteado su estrategia precisamente buscando aquello que une las diferentes tradiciones, no lo que las separa. Aquí, sin embargo, fíjense en esta extrema derecha, que cada día parece estar avanzando más hacia esa apoteosis electoral que se espera en Estados Unidos y que supuestamente implicaría un cambio en todo el occidente hacia la derecha, y en esa derecha se está hablando de la separación, la polarización y tratar de hacerse fuertes en los viejos valores tradicionales, que por supuesto no son tradicionales, sino como mucho tradicionalistas y que no buscan más que el control de daños que ya se ve, ya es visible y que difícilmente va a salvar la situación de un colapso europeo que llevamos aquí diciendo mucho tiempo y que por desgracia cada día que pasa está más y más cerca. Un colapso total, no solo de Europa, sino de todo el occidente. Se trataría de llevar a cabo ese control de daños mediante esa extrema derecha y todas esas tonterías trumpianas, y por eso decíamos antes que es significativo que Trump hablase de la necesidad de separar a China y Rusia. Descubrió la pólvora el señor Trump. Desde luego, la clave de todo de esta confrontación, la verosimilitud en una hipotética victoria occidental depende por completo de la separación entre Rusia y China. ¿Cómo se va a conseguir tal cosa? Buena pregunta. En fin, esto es lo que podemos decir por el momento. Recuerden que más tarde, a la noche, en torno a las 9:30, hora local, hora de Madrid, vamos a realizar, como siempre, nuestra clase de este curso de proyecto educativo y vamos a tratar el simbolismo, así que retengan todo esto que hemos dicho ahora y lo vincularemos a los símbolos y qué es lo que cabe esperar dentro de la planificación occidental, de estas élites occidentales, y qué cabe esperar una vez que todo ello colapse, puesto que, a pesar de que muchos están optimistas acerca del poder occidental, miren, es imposible que triunfe en su actual configuración, puesto que parte de un error esencial, un error básico,
que solo puede ser catalogado como metafísico, nos pongamos como nos pongamos. Es decir, el origen mismo de la ciencia, el origen mismo del conocimiento, el origen mismo de la humanidad. Ahí hay un error de base muy grave, de forma que es imposible que Occidente se acabe haciendo con esa globalización absoluta y totalitaria que tanto ansía. No hay forma en que tal cosa ocurra, es sencillamente imposible. Y aunque consiguiese aproximarse a ello, aunque consiguiera tocar con los dedos esa gloria, acabaría colapsando sobre sí mismo, puesto que la lógica interna ya a estas alturas está gravemente comprometida, no digamos ya, si las cosas continúan por esta vía de degradación, de separación extrema, de deshumanización como jamás se había visto, esa transformación al revés, monstruosa y aberrante, esa trascendencia al revés. Una inmanentización llevada al delirio mediante esta digitalización informática, cibernética, ciberpunk, distópica y tantos otros calificativos. En fin, no insistimos más, lo dejamos ahí, les emplazamos al directo de hoy y como siempre les agradecemos los comentarios, son muchos de ellos son muy inteligentes, además se agradece esta intención que tienen ustedes de informarnos y también de ayudarnos en este proceso de búsqueda de información, de buena información y también de tratar de vincularse unos canales con otros. Por desgracia no es fácil, digamos que hemos tratado de contactar a algunos, pero entre que la comunicación a través de YouTube es difícil y que suponemos que todo el mundo, queramos o no, está bastante ocupado, pues digamos que esto va un poco lento, pero precisamente mediante esta interactuación de comentarios, suscriptores, miembros del canal, ahí sí se están estableciendo vínculos que sí van a ser importantes porque insistimos e insistimos. Esto es antes que nada una cuestión intelectual metafísica, que debe llevar a una auténtica civilización en el sentido original de ese término. Fíjense que civilización, en el sentido original del término, en la tradición hindú, sin ir más lejos, implica esa ciudad que es al mismo tiempo el arquetipo del hombre. Es decir, no es una ciudad tal y como la imaginamos ahora, sino una serie de elementos complementarios que definen el aspecto social del hombre, tan simple como eso. Es decir, que una civilización no implica la ciudad tal y como la entendemos ahora, sino que más bien implica una serie de principios en los cuales incluso puede no haber una ciudad tal y como la entendemos ahora, y sin embargo seguiría siendo civilización en el auténtico sentido de la palabra. Bueno, lo dicho, lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, formen parte de este proyecto, un proyecto que, bueno, cada día que pasa estamos viendo que efectivamente es muy necesario, muy importante. Aquí estamos comprometidos, trabajando y esperamos que ustedes también se comprometan y formen parte de ello, especialmente en este trabajo intelectual tan importante. En fin, no insistimos más. Les emplazamos a esta noche y mandamos un cordial saludo, un abrazo. Nos vemos en la próxima.